interior. Haz un nuevo corazón dirigido por tu Espíritu, Señor, y vengo a ofrecer mi Señor, mi corazón en adoración, y déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar. Dígaselo a Dios. Y pongo mis a tus pies, y cual perfume de ingrato olor, y quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Oh, pongo a tus cual perfume de grato olor, y quiero al santo lugar con mi adoración. Pongo mi ser, yo pongo mi ser a tus pies, cual perfume en grato olor. Quiero llenar, yo quiero llenar el santo lugar con mi adoración, y quiero llenar el santo lugar con mi adoración. Solo el versículo 1. 1, 2 y 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Bien, vamos a hablar en esta preciosa noche y seguimos una secuencia de estudios que estamos mirando, y en esta noche quiero compartir con ustedes algo que titulamos autoridad o principios de la autoridad espiritual. Para entender qué es autoridad, vamos a preguntar rápidamente, qué entendemos por qué es autoridad? ¿Qué me puede decir qué es autoridad? Autoridad entiendo que es alguien que tiene unos derechos sobre otras cosas, otras personas, otras situaciones. Por ejemplo, cuando estamos en el trabajo tenemos un jefe inmediato, pero también tenemos un jefe superior. Así es que van escalando las autoridades. Yo soy la empleada, hay una autoridad por encima de mí, y para mí eso es autoridad. Ok, ¿qué más podemos compartir cuando hablamos de autoridad? ¿Qué es autoridad? Cuando hablamos de la palabra autoridad, ¿cómo describimos eso? Como poder, control sobre algo, como si fuera como cuando hay una línea de poder o de autoridad delegada, que esa persona tiene cierto control sobre otra, puede ser. Ok, autoridad, rápidamente. Cuando alguien tiene un poder sobre otra persona. Alguien tiene poder sobre otra persona. Autoridad, ¿cómo describimos autoridad? Alguien que está más arriba que uno. Alguien que está más arriba que otro. Vamos, la última persona. ¿Qué es autoridad? Una persona que tenga un rango más alto que uno.
una persona que tiene un rango más alto que uno. Ok, bien, para poder entender en esta noche, yo quiero que usted entienda en esta noche que Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad, pero para poder entender autoridad tenemos que describir lo que significa la palabra autoridad. Y la palabra autoridad significa, si usted está escribiendo, es ese significado que tengo de autoridad, es delegar poder, mandato o magistrado o algo que ejerce poder sobre otra persona. El hecho de delegar a alguien un poder inmediato para que pueda ser ejecutado por esa dicha persona, esa acción es lo que describimos como autoridad. Y vamos, obviamente estamos hablando en esta noche sobre principios de autoridad espiritual. Yo quiero que usted entienda en esta noche que hay alguien que nos ha dado un poder espiritual para ejercer cierto tipo de autoridad en la área espiritual. Pero antes de ejercer eso tenemos que entender que para poder entender algo de la autoridad o de ejercer poder sobre otra persona, dicha persona está sujeta a alguien prioritario. Para poder ejecutar autoridad en otro, yo tengo que estar sujeto a la autoridad. No puedo ejercer autoridad sobre algo sin que yo no esté sujeto a autoridad. Vamos a mirar esto en esta preciosa noche. Y como acabamos de leer en Génesis capítulo 1, versículo 1, queremos dejar por dicho que Dios es el creador de todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra. Dios creó en el versículo 3 al 5, Dios creó la luz. En el versículo 6 al 8, Dios creó los cielos. Estoy en el capítulo 1 del libro de Génesis. En el versículo 9 al 13 podemos mirar que Dios separa las aguas y crea vegetales. En el versículo 14 al 19 miramos que Dios nombra al sol, la luna y las estrellas. El versículo 20 al 23 miramos que Dios crea o hace reproducción sobre los grandes monstruos marinos y las aves que están en los cielos. En el versículo 24 al 31 miramos que sobre los animales terrestres, y también miramos la creación del hombre. Y en el capítulo 2 del libro de Génesis, del 1 al 3, miramos que Dios toma un descanso del trabajo que Él ha hecho. La palabra del Señor nos hace ver que Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó. Quiero darle a entender que Dios tiene todo el poder absoluto sobre todo lo que se maneja en la faz de la tierra, porque Él es nuestro creador. Diga conmigo: Dios es mi creador. Entonces Dios tiene el control absoluto sobre todo lo que se mueve bajo la faz de la tierra. Todo lo que usted puede imaginarse que existe en la faz de la tierra es creado por Dios y a Dios le pertenece en lo absoluto. No hay nada que el hombre pueda determinar que es de nosotros o es mío, porque nosotros dependemos de lo que Dios ha hecho sobre la faz de la tierra. Y ahora yo quiero que usted vaya conmigo al libro 20, el capítulo 1, versículo 26. Porque yo quiero mirar con ustedes que Dios asignó al hombre o nos delegó a nosotros o delegó en el hombre autoridad. Desde el mismo inicio de Génesis podemos mirar esto que está contemplado en la palabra del Señor. Lo tiene versículo 26 y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice ahí? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra. Desde el inicio de la creación, Dios da
o Dios capacita o lo que Dios hizo cuando determina crear al hombre, le da ciertas destrezas que no tienen los otros animales. Le da ciertas capacidades que no tienen los otros animales. So, usted y yo hemos sido creados a la imagen de Dios, una imagen perfecta. No hay un hombre, hablando en el sentido de Dios, no hay un hombre inconforme, aunque nosotros los humanos nos sentimos inconformes. Por eso es que hoy miramos que muchas personas o muchas mujercitas tienen la nariz media chatita o media alta o media, quieren arreglársela. Otras tienen muchas llantitas por mucho comer y ahora quieren sacárselas. Entonces, pero eso nos sentimos nosotros los humanos un poco inconformes con lo que ellos, pero todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Toca a tu hermano y dile, tal como Dios te hizo, así estás diseñada por Dios. Dile, no te avergüences como tú estás, porque Dios hace las cosas perfectos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos al verso 26, right? Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces yo quiero compartir con ustedes que desde un inicio el creador de las cosas, el creador que lo formó a usted, el creador que me formó a mí, nos delegó una responsabilidad que está escrita en el verso 26 y el verso 28. Dios le da la potestad al hombre para señorear, para gobernar, para estar encima de lo que constituye los animales, las bestias, los monstruos marinos. Dios nos da ese poder o esa autoridad que los animales obedecen porque es un mandato de parte de Dios. Dios nos dio esa autoridad desde el mismo inicio de Génesis. Pero ahora vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 6. Dios nos da autoridad sobre todo lo que existe. Nos da la autoridad de gobernar, nos da la autoridad de sojuzgarla, nos da la autoridad de poder tener la capacidad de gobernar, de ejercer autoridad sobre lo que Dios nos envía a hacer. Pero hay una situación que ocurre en el capítulo 3, versículo 6, que es una de las causantes que a través de la palabra del Señor podemos mirar. Aquí ocurre algo muy interesante en esta noche que quiero compartir con ustedes en esta preciosa noche en lo que estamos hablando. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos leer? 1, 2 y 3. Dice así: que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió. Hay algo que Adán y Eva hicieron que provocó que la autoridad que había sido dada la perdiera, y se llama pecado. Te lo voy a decir una vez más. El pecado produjo en Adán y Eva perder esa autoridad sobre lo que Dios había dado. Lo que hace el pecado en el humano es que nos desconecta del Creador.
Y cuando tú y yo nos desconectamos de nuestro Creador, hay consecuencias que son drásticas. Hay bendiciones que tú y yo perdemos cuando nos desconectamos de nuestro Creador. Y eso pasa en la actualidad. Cuando tú estás enchufado, estás conectado, estás ahí metido con el Señor, hay bendiciones que son favorables a tu vida. Pero en el momento que decides darle la espalda a Dios, hay situaciones que vas a perder a causa del pecado. Hay situaciones que perdemos cuando el pecado se hace prioritario en nuestra vida y Dios se pone a un segundo plano. Entonces el humano, el hombre, la persona que cree en Dios comienza a perder ciertas autoridades espirituales que Dios nos ha dado. Solo que nos hace poner la autoridad espiritual en segundo plano se llama pecado. El pecado es algo que nos ha dañado por generación y generación. En ese verso podemos mirar muy claramente lo que sucedió al inicio y cómo el pecado entró a través de esta fruta, o más bien la palabra sería desobediencia. Hasta ese momento Adán y Eva conocían solo lo bueno. Pero cuando pecaron, conocieron lo malo. Ahí inició todo. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Vamos todos. 1, 2 y 3. Y pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, ¿cuántas veces hemos leído este texto? Pero ¿cuántas veces lo hemos entendido? Lo que realmente está ahí escrito, lo que realmente significa eso, el poder de autoridad espiritual que hay en ese verso. Y vamos en esta noche, con la ayuda del Señor, a poder desglosarlo para poder entender lo que Dios ha tratado de hacer con nosotros desde mucho tiempo atrás. Entonces, bien, Dios, podemos mirar muy rápidamente que en ese verso 15 podríamos decir que estamos mirando que es una de las primeras profecías. Por eso es que Dios siempre tiene algo planificado. Nada de lo que ocurre bajo lo que Dios hace, nada es un error. Todo Dios lo tiene planificado. Podemos mirar a través de la palabra del Señor que lo que estamos mirando en el verso 15 específicamente es una profecía, o la profecía mesiánica acerca del nacimiento de Jesús en ese momento. Aunque usted no lo quiera ver, usted se preguntará, pero ¿dónde está Jesús? No lo veo a Jesús en el panorama. No veo a Cristo dentro de esos versos. Y ya vamos a mirar, pero Jesús está ahí. Es una de las primeras promesas que ocurre dentro de eso. Y Dios, en el verso 15 podemos mirar, si usted obviamente lee todo el contexto del capítulo 3, usted se dará cuenta que en ese momento Dios está emitiendo juicios acerca de la desobediencia del hombre, o a causa de la desobediencia del hombre, Dios está emitiendo juicios y le dice al hombre, obviamente con el sudor de tu frente, pues tú vas a tener que trabajar y la tierra te producirá, en este caso, espinos, ardos, de ella comerás. A la mujer le dice, con dolor darás a luz. Y a la serpiente, esta palabra que está aquí, el verso 15, esa profecía es directamente hacia lo que podemos comprender a la serpiente. Por eso es que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Podemos mirar muy claramente que es la primera profecía judía mesiánica que podemos encontrar en la palabra del Señor cuando hablamos del nacimiento de Jesús. Y para poder entender este verso,
vamos a dividirlo en 3 aspectos, ¿ok? El primer aspecto, el punto número 1 sobre esto. La palabra o el sentido, pondré enemistad, perdón, el primer punto sería de la simiente de la serpiente, para entender, ¿no? El concepto de la simiente de la serpiente y simiente de la mujer. Hay 2 simientes que estamos mirando claramente aquí. Pero vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice, y pondré enemistad entre la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Vamos a mirar algo. ¿Lo tiene Apocalipsis 12, 9? ¿Qué dice? El gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba y Satanás. Ok, paremos ahí. Primero, cuando hablamos de la serpiente, creo que todos entendemos a través de la palabra del Señor que cuando hablamos de la serpiente, en el libro de Apocalipsis lo clarifica mejor cuando se refiere a la serpiente llamada Satanás. Ok, quiero que usted entienda esto. Cuando hablamos de la serpiente, hablamos de Satanás. Cuando hablamos de la simiente de la serpiente, hablamos de ¿quién? De los hijos, del que hereda, ¿no? La simiente. Cuando hablamos de los hijos o la simiente de Satanás, hablamos de los hijos de Satanás, los hijos de nuestro adversario, ¿no? Entonces, vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 44, para poder entender que Jesús habló sobre quiénes son los hijos de Satanás. Para definir esto, porque estamos hablando sobre la simiente, estamos hablando sobre la serpiente, estamos aclareciendo en la palabra del Señor que la serpiente es igual a Satanás, acorde a Apocalipsis, y la simiente, estamos hablando de los hijos de Satanás, y Jesús habla sobre quiénes son los hijos de Satanás. ¿Lo tiene? Juan 8:48, ¿qué dice? Vosotros... ¿Lo tiene? Léalo conmigo, junto conmigo. Juan capítulo 8, versículo 44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso. Entonces, esto lo está expresando Jesús acerca del concepto. La pregunta, como estamos mirando, ¿quiénes son los hijos de Satanás? Es muy fácil la respuesta. Toda persona que obedece no a Dios, sino a Satanás, se convierte en un seguidor de él y se convierte en un hijo de Satanás. Entonces Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Si en tu corazón hay amargura, odio, disensiones, pleito y todo, esto nace dentro del corazón de Satanás. Si esto hay en tu corazón y Cristo Jesús no te ha cambiado, no te ha limpiado, no te ha perdonado, préstale atención. O eres de Dios o eres del otro. Eso es claro en la palabra del Señor. Dios no juega con ningún punto medio. No hay puntos medios en lo que tiene que ver creencias en Dios. O tú le crees a Dios o no le crees a Dios. O eres de Dios o eres del otro lado. Así de sencillo. Entonces, seguimos. Vaya conmigo. Ok, toda persona que sigue o obedece a lo que Satanás dice, toda persona que ejerce lo que él diga, pues se constituye en un seguidor de él. Y yo quiero dejar en claro esto, es muy importante que usted entienda esto. Cuando nosotros no hemos aceptado a Cristo Jesús, somos creación de Dios. No somos hijos de Dios, somos creación de Dios.
Pero para convertirnos en hijos llamados legítimos de Dios, ¿qué necesitamos? Necesitamos abrir nuestra boca y decir: Jesús, te acepto en mi corazón. Y entonces en ese momento dejamos de ser creación de Dios y nos convertimos, y Dios nos dice: ahora somos llamados hijos de Dios. Ya mismo miramos que eso está en Juan 1:12, ya mismo llegamos allá. Pero quiero dejar esto en claro, porque muchas veces nosotros decimos: oh, pero él no hace nada, él es una persona muy buena y él hace todas las cosas bien. Sí, pero hay una realidad: si tú no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, no puedes ser parte de ser llamado hijo de Dios. Para ser llamado y constituido un hijo legítimo del Señor, necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. Necesitas entender que la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ese sacrificio magno por usted y por mí, es uno de los eventos más grandes que ha impactado millones y millones de personas, porque a través de ese sacrificio hoy día usted y yo podemos estar tranquilos de que si hoy morimos podemos entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quería dejar eso en claro. Vamos al libro de Mateo capítulo 12, versículo 30, porque si tú no tienes, si Jesús no está en medio de tu punto, o si Jesús no es el centro de tu punto, de nada sirve. Jesús expresó lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, se lo pongo en un sentido muy fácil y muy sencillo. Si Cristo Jesús no es el centro prioritario de tu vida, de nada sirve nada. De nada sirve tener dinero, de nada sirve tener lo que puedas tener. Si Cristo Jesús no se convierte en el centro prioritario de tu vida, de nada te sirve. No importa que puedas tener la mejor casa, eso no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es una relación con el Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que tener muy en claro en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El que no hace la voluntad de Dios se convierte amigo del otro. Toca a tu hermano: amigo de quién eres, dile. Ahora, si tú eres, como dijo el hermano, si tú estás con el poderoso, tienes que dar ejemplo de ser hijo de Dios. Toca a tu hermano y le estás dando el ejemplo de ser hijo de Dios. Pregúntale: ¿estás dando el ejemplo? Cuando el pastor no está, ¿actúas como un cristiano? Pregúntale: cuando el pastor no te ve, ¿actúas como un cristiano? Cuando nadie te ve en tu labor de trabajo, ¿actúas como un cristiano o no? Entonces, regresamos a donde estábamos al inicio, ¿no? Cuando alguien, hoy en día, quiero dejar esto en claro, hoy en día hay tantas manifestaciones por grupos étnicos, bueno, no étnicos, por grupos específicos que salen a manifestar afuera en la calle acerca del homosexualismo o la lesbiandad. Muchos de ellos hacen protestas en contra de la palabra del Señor. Muchos de ellos hacen protestas en contra de Dios. Todo el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón va a ir en contra de lo que está escrito en la palabra del Señor. Toda esa gente necesitan a Cristo Jesús, tenerlo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo buenas noticias para usted y para mí. Nosotros hemos sido esos agentes enviados para que esas personas puedan alcanzar el milagro más grande, que es la salvación a través de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice: ¿quién irá? ¿Quién les llevará la palabra? Toca a tu hermano y dile: eso es contigo y conmigo. Díselo: eso es contigo y conmigo. Dile: tú y yo somos los agentes encargados para poder enviar la palabra del Señor. Vamos a hacer un break y vamos a pasar, la hermana va a pasar mientras tanto a ello.
Y mientras la hermana pasa, yo quiero que usted vaya, abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vaya conmigo, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vaya, abra ahí su Biblia. Gálatas 4, 4. Seguimos en la simiente de la mujer, ¿no? Y esto, seguimos dentro del punto, ¿no? La simiente de la mujer, quiero dejar algo en claro, que Dios se dirige, o este punto se dirigió directamente a la mujer, porque en ninguna parte podemos mirar que la Biblia dice que la simiente del hombre, o se refiere al hombre, se refiere específicamente con la mujer, porque hay un evento en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que quiero unificar con esto, porque ahí vamos a mirar esta profecía que se cumplió. Por eso le digo que Génesis capítulo 3, versículo 15, es o fue el inicio, la salvación. Ahí en el verso 15 está la salvación a través de Cristo Jesús para la humanidad. ¿Lo tiene Gálatas 4:4? Lo leemos, 1, 2 y 3. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? De mujer. Y nacido bajo la ley. Quiero dejarle en claro que la promesa de Dios fue cumplida. Sí, al inicio de Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Tenía que venir, esto era dirigido hacia una mujer. ¿Quién fue esa mujer que Dios utilizó en el Nuevo Testamento? María. De María vino esa provisión de parte de Dios de salvación para la humanidad. Esto tenía que ver con alguien específico, con una mujer, con el linaje de una mujer. Y lo podemos ver cumplido en Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Ok? Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Juan, capítulo 1, versículo 12. Y lo que le decían antes. Juan, capítulo 1, versículo 12. Que dice 1, 2 y 3, mas a todos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Yo quiero que usted entienda algo. Estamos mirando acerca de la simiente. Tenía que nacer Jesús a través de una mujer. Había sido una profecía en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y se cumple. Ahora, para ser llamados hijos de Dios, dice la palabra del Señor, el verso 2 más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús entra en tu corazón y en mi corazón, Dios nos da ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Mientras no teníamos a Cristo Jesús, éramos criatura, porque Dios nos creó, Dios nos formó. Pero cuando Cristo Jesús entra en mi vida y soy impactado por lo que Cristo hizo, ese sacrificio, ahora a través de la sangre, Dios Padre te dice ahora, porque has aceptado a Jesús en tu corazón, has aceptado ese sacrificio que Jesús hizo derramando su sangre en la cruz del Calvario, ahora te puedo llamar hijo mío. ¿Alguien me sigue esa noche?
El hecho, iglesia de Dios, el hecho de que usted y yo somos hijos legítimos de Dios, debe de ser una alegría sumamente alta. No es cualquier cosa. Usted no es un bastardo, usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo legítimo de parte del Señor. Dios lo diseñó con propósito. Dios lo diseñó con un objetivo específico. Aleluya. Y Dios nos dio esa bendición de que mi Padre Celestial está en los cielos, de que Él tiene un propósito para usted y para mí, de que Él lo escogió desde el vientre de su madre con un propósito. Solo necesitaba Dios un vientre para que su propósito sea cumplido en la tierra a través de usted y a través de mí. Glorias sean dadas a Dios que nosotros hemos podido encontrar a Cristo Jesús. Gloria al Señor que Dios lo llamó a usted a tiempo para que pueda cumplir el propósito de Dios. Como se lo he dicho una y otra vez repetido, Dios no lo llamó a usted para calentar una banca. Dios nos llamó a 12 discípulos para que simplemente conversaran entre ellos y hagan un club social. Dios llamó a los 12 discípulos y les dio ordenanzas específicas para que expandieran el evangelio de Dios. Y dice la palabra: y estas señales te seguirán a los que creyeren en Dios, a los que creyeren en Jesús. Pondrán las manos sobre los enfermos y qué cosa, ellos sanarán. Aleluya. Son señales que le siguen a los hijos de Dios, porque si Dios está contigo y si tú eres hijo de Dios, tienes todos los derechos y todas las autoridades espirituales, porque sí han sido dadas de Dios hacia tu vida. ¿Alguien me sigue esta noche? Aleluya. El primer punto, el segundo punto en esta noche, los tres derivados que estamos mirando. 2, la enemistad que hay entre ellos. Verso 15 estamos. Y pondré enemistad entre ti. Entonces ya miramos lo que es la simiente, ¿correcto? Ahora vamos a analizar esta otra parte. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya dejamos en claro que la serpiente es el diablo, right? Ok, bien. Y sus simientes son los hijos del diablo, right? Ok, estamos claros en ello. Ok, vamos. La enemistad que hay entre ellos. Cuando hablamos de esto, hablamos de una lucha constante. Hablamos de una discordia entre dos puntos, lo bueno y lo malo. Desde el mismo inicio de Génesis, nos hemos podido dar cuenta que a través de generación y generación hay dos fuerzas que siempre han estado peleando. Están constantemente enemistadas. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Cuántos somos templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Ok. 2 de Corintios, capítulo 2. Perdón, capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios 6, 14. Y dice así la palabra del Señor: no os unáis en qué, en yugo desigual con quién, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz. Desde un inicio miramos un conflicto entre estos dos puntos, la luz y las tinieblas. Hay un conflicto. El libro de Corintios dice: ¿qué comunión? ¿Hay alguna comunión entre las dos? No hay ninguna. O es blanco o es negro. O hay luz o no hay luz. O eres del diablo o eres de Dios. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. O es dulce o es salada, pero no es mixta. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. Es que se escucha muy feo, pues sí, se escucha feo, pero esa es la realidad. Actualmente tratamos de camuflar muchas cosas y tratamos de decir, como dicen por ahí, poner paños de agua tibia en una realidad que si Cristo Jesús viene se queda, con sus paños tibios y todo se queda.
Así que o somos de Dios o no somos de Dios. Ese es un punto muy importante dentro de ello. Vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 17. Porque es importante entender esto, que desde mucho tiempo ha habido esta situación. Y yo quiero mirar eso a través del libro de Gálatas capítulo 5 versículo 17. ¿Lo tiene? Yo quiero que usted abra su Biblia o busque en su celular. Gálatas 5:17, pero quiero que usted lo lea porque esto es palabra de Dios. ¿Lo tiene? Porque el deseo es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis. Entonces, ¿qué nos da a entender la palabra de Dios? ¿Qué ocurre en el humano? Si nosotros somos derivados o venimos arrastrando una línea pecaminosa desde el mismo inicio, por naturaleza tendemos a pecar. Por naturaleza tendemos a hacer las cosas mal. Eso está en nuestra naturaleza, en este estuche que se llama carne. Por naturaleza tenemos pensamientos malos. Por naturaleza tendemos a coger las cosas que no son de nosotros. Por naturaleza tendemos a mentir. Por naturaleza tendemos a hacer daño. Porque la maldad está dentro de nosotros. Y desde un inicio hemos tenido un conflicto entre hacer lo bueno o no hacer lo bueno. Aun cuando le servimos al Señor, seguimos teniendo esa pelea espiritual. Porque nos convertimos en una pelea espiritual. Señor, quiero agradarte, pero la carne dice no. Quiero buscarte, pero la carne dice tengo sueño. Quiero ayunar, pero la carne dice no, ¿para qué voy a ayunar? Tenemos una batalla constante, podríamos ponerlo en estas palabras, entre las cosas buenas y las cosas malas. De todo siempre hemos venido batallando y sujetos a la situación del pecado. Señor, nos has hecho libre, pero la carne me dice que no. Y tenemos una batalla constante. Esta situación de Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando habla que habrá una constante enemistad. Nosotros por naturaleza queremos, como dice el libro de Gálatas que acá estamos acabando de leer, hay las cosas del espíritu donde nos tenemos que meter. A veces la carne no quiere hacerlo. Tenemos una batalla constante dentro de lo que concierne este tópico. Desde el mismo inicio podemos mirar acerca de lo que estamos analizando en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, que estaba estipulado que íbamos a tener un conflicto. O sea, tenemos que entender, iglesia del Señor, en esta noche, que Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, tenemos la batalla ganada, pero vamos a tener adversidades, vamos a tener conflictos, vamos a tener lucha, vamos a tener enemistad. El diablo no va a querer soltarlo, pero en el nombre de Jesús el diablo se va a tener que ir. Aleluya. Vamos, el número 3. Le dije que nos derivaríamos en 3 puntos de este verso 15. Punto número 3, perdón. La simiente de la serpiente te herirá en el calcañar y la simiente de la mujer en la cabeza. Ese es el último punto como hemos tratado de describir estos 3 puntos. Entonces se lo voy a leer textualmente como dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya. Eso ya lo miramos. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, para aquellos que no saben lo que es el calcañar, es el tobillo, ¿no? El tobillo. Para exponerlo en una versión más moderna, se lo leo en una versión más moderna. El lenguaje actual dice así: haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre tu simiente y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esa es la versión actualizada. ¿Ok? Entonces, bien, vaya conmigo a Juan capítulo 3 versículo 14 para compartir este último punto acerca de esta profecía que fue dada en Génesis 3:15 y lo podemos mirar a través de Cristo Jesús cuando Él nace. Ok, ¿qué miramos a través de esto? ¿Qué significa y la mujer te pegará en la cabeza y tú le
le morderás en el tobillo o en el talón. ¿Qué significa esto? Muy sencillo y muy claro. La victoria de Cristo Jesús sobre Satanás. Se lo voy a decir de nuevo. Es la victoria que Cristo Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Siempre he analizado esto. Yo creo que Satanás nunca pensó, porque él no piensa, nunca analizó el futuro que venía. Nunca lo pensó. Porque si lo hubiese pensado, no hubiera hecho lo que hizo con Jesús. Y le explico el porqué. Si usted se da cuenta, Satanás siempre estuvo interesado en Jesús desde muy pequeño. Siempre. En eliminarlo, en matarlo. Si no fue con un rey, tuvo que hablarle, hey, José, María, váyanse a Egipto porque el señor aquí, rey del gobierno, va a eliminarlo y lo va a buscar. Y Dios le habla a través de un ángel y ellos obedecen y se fueron. Y no regresaron hasta cuando que él había muerto. Right? Entonces, Satanás siempre estuvo con la idea de destruir el propósito de Dios. Siempre estuvo, porque tenía que cumplirse. Yo siempre he pensado desde muy pequeño, decía, Señor, si Satanás hubiese entendido el propósito por la cual él iba a morir en la cruz del Calvario, a lo mejor lo hubiese tratado de sostener hasta cuando más podría. ¿Por qué? Por el hecho de que temporalmente Satanás pensó que matando a Jesús, él tendría la victoria. Y durante esos 3 días de que Jesús estuvo, entre comillas, ¿no? Muerto en la tumba, ¿no? Mientras Dios hacía lo que hacía en el proceso, bajando al infierno y tomando las cosas al diablo. Nunca se imaginó Satanás el poder que iba a suceder cuando él moriría. Aleluya. Por eso es que la mayor gloria y la mayor bendición que el cristiano tiene hoy en día es saber que Cristo Jesús resucitó al tercer día, que se metió al infierno y le dijo, Satanás, no más contigo, no más tienes gobierno, no más tienes la autoridad de la vida de ellos, así que ahora en este momento me meto. Jesús se metió, le quitó las llaves a Satanás y ahora Cristo Jesús, a través de la sangre redentora de Cristo Jesús, tenemos esa alegría, ese acceso, esa libertad de entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces podemos mirar que Satanás temporalmente busca la forma de matar a Jesús. Él pasa por un sufrimiento humano, un sufrimiento, diría yo, un poco hasta normal, que lo golpearon, lo vituperaron, le pegaron, lo maltrataron. En versiones dice que le arrancaron la barba, lo escupieron. Muchas otras cosas que Jesús tuvo que sufrir temporalmente. Ahí podemos mirar que cuando dice que le iba a morder en el calcañar, cuando alguien cuando tienes una herida leve, a lo mejor no puedes caminar temporalmente, pero cuando alguien te pega en la cabeza, no te levantas más. Exactamente. Esa es la tipología que estamos mirando. Que el diablo iba a hacer lo posible, y una profecía que él iba a dar en el talón, a lo mejor iba a herirlo, pero no se imaginaba que esa muerte iba a causar la mayor gloria a vida en un evento tan magno, en saber y entender que por medio de ello Jesús nos ha dado vida eterna. Aleluya. Y saber de que Jesús, a través de esa resurrección, tenemos el poder más glorioso que podemos encontrar, aleluya, en las Sagradas Escrituras dentro de este concepto. Ok, terminamos. Vaya conmigo Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Para terminar este punto acerca de Génesis 3:15, que es lo que estamos mirando. Y no se olviden, en esta temporada estamos hablando sobre lo que tienen que ver principios de autoridad espiritual. Estamos entendiendo algo básico para luego entender ese principio de autoridad que se nos ha sido dado a nosotros también. ¿Lo tenemos? Colosenses 2:15. Dice así: y despojando y a los potestades públicamente, triunfando sobre ellos.
Es que Satanás nunca se imaginó, nunca lo pensó. A lo mejor me imagino que cuando él expiró, Satanás dijo, bueno, aquí llegamos, ganamos. Y creo que celebraron en el infierno 2 días. Pero cuando Jesús se levantó de esa cruz, de esa tumba, aleluya, y descendió a lo profundo de ellos y se les presentó, ahí se le acabó el show a todos ellos. Ahí se acabó todo lo que podían haber imaginado. Y ahí dice la palabra del Señor, y despojándolo a los principados y a las potestades, ¿qué cosa? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Esa es la alegría más grande que el cristiano pueda tener, iglesia. Ese es algo que usted tiene que conservarlo en su corazón. La victoria más grande no es solamente que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero la victoria más grande es que Él triunfó sobre la muerte. Aleluya. Y esa misma victoria es la que usted y yo estamos esperando en el tiempo de hoy. Si Cristo Jesús viene hoy, no vamos a sufrir la muerte. Dice la palabra que nuestros cuerpos, en el libro de Tesalonicenses, dice que nuestros cuerpos serán, ¿qué cosa? Transformados. Que dice que al escuchar el sonido de estruendo, como de estruendo de un ángel, al sonar la trompeta, aleluya, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos juntamente arrebatados con ellos en el cielo para celebrar a Cristo Jesús y su victoria. Esa es nuestra gran bendición. Eso es lo que debería de llenarlo de alegría, y la satisfacción más grande de que si usted llegara a morir, sea porque Dios nos lleve a su presencia o sea porque Él venga, podemos gozar por una eternidad con Cristo Jesús al lado. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ok, termino con estos 3 versos. Hemos estado hablando sobre los principios de la autoridad espiritual. Vaya conmigo a Mateo 18:18. ¿Alguien me lee Mateo 18:18? ¿Alguien me ayuda, por favor? Marcos 11:24. Y alguien me ayuda con Juan 14:12 para poder terminar en esta noche. Amén. Uno me busca Juan 18:18. Perdón. Mateo 18:18, el otro Marcos 11:24 y el otro Juan 14:12. A ver, ¿quién tiene? Léamelo en la alta voz, con voz de trompeta. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Diga conmigo, a través de la oración, obtengo poder y autoridad. Sí, la palabra del Señor establece que lo que usted ate, ¿a dónde? Aquí en la tierra, la autoridad se va a ejercer en los cielos. Lo que usted ordene en los cielos se va a hacer en la tierra. Pero esto no se consigue mirando 8 horas al día Facebook. Esto no se consigue mirando la novela todo el tiempo. Esto no se consigue pasando el tiempo en la piscina y no viniendo a la iglesia. Esto no se consigue estando en el parque, disfrutando con su enamorado o su enamorada. Esto no se consigue así. ¿Ok? Esto se consigue con oración, con intimidad con el Espíritu Santo. Es lo opuesto. Mi amor, hoy no te puedo recoger porque voy a estar un momento a solas con Dios. Es lo opuesto. Voy a meterme a orar, voy a meter a buscar del Señor. Voy a separar, voy a sacrificar un momento de mi vida personal para decir quiero estar con el Padre Celestial. Amén. El siguiente. Marcos, ¿ese cuál es? 11. Diga conmigo, necesito creer para poder recibir. Todo lo que pidamos al Padre, ¿cómo? ¿Cómo? Orando. Yo siempre he creído y siempre lo he mirado a través de la palabra del Señor.
en todo el contexto del Nuevo Testamento, por lo menos los evangelios, donde usted mira a Jesús, yo he dicho y he pensado así: Jesús era un adicto a la oración. Era un adicto a la oración. Esa es mi conclusión. Usted lo mira que él estaba orando, y antes de salir a orar por una ciudad, ¿estaba ¿dónde? En el monte orando. Cuando iba a cruzar de un lugar a otro, ¿dónde estaba? Orando. Salía de ese lugar, ¿y dónde se metía? Al monte a orar. Él era una persona adicta a la intimidad con el Padre Celestial. Ojo en esto: si Jesús, siendo Dios mismo, necesitaba tener conexión con el Padre Celestial para que le dé las directrices, para que le dé las ordenanzas, para que le dé las coordenadas, que es lo que seguía adelante, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros que a veces no nos importa ni siquiera venir, o no le damos la importancia relevante a una venida, a un culto de enseñanza, a un culto dominical? A veces no nos interesa, preferimos mil veces otra cosa que a veces venir a la casa del Señor y nutrirnos del Espíritu Santo y llenarnos del Espíritu Santo, porque usted viene aquí a llenarse de la presencia de Dios para que su vida espiritual pueda seguir adelante. Yo siempre he pensado que hay muchas personas que parece que tienen como asma espiritual. Asma espiritual. Usted conoce a las personas asmáticas, ¿verdad? Que necesita las pompas. ¿Usted ha visto un asmático? Right? Que hasta que no absorbe la pompa, ya comienza a nivelarse. A veces hay personas así en la iglesia, que no es que vienen con la última gotita el domingo, queriendo pompearse para poder seguir adelante espiritualmente, porque vienen agotados, vienen asmáticos espiritualmente hablando. Cuando vienen acá a la casa del Señor, quieren llenarse lo más que pueda la reserva, y eso no funciona así. No llenes tu reserva en un solo día. Esto es algo diario con Dios. ¿Ok? Termino. Juan 14:12. ¿Quién lo tiene? Léalo. Bien, estamos hablando de autoridad espiritual, principios de autoridad espiritual. Jesús nos hace una propuesta muy interesante, y presta atención a esta propuesta. Las cosas que yo hago, las cosas que Jesús hizo, las cosas que Jesús ejecutó, dice que sus seguidores, sus discípulos harán cosas mayores. Entonces Dios, Jesús, nos hace un reto a nosotros, sus discípulos, a hacer cosas, ¿qué cosa? Mayores. Usted y yo estamos aquí en la tierra para hacer cosas mayores de las que Jesús hizo en la tierra. Pero le voy a asegurar algo: si usted busca de Dios como lo hacía Jesús, esas cosas se van a dar en su vida. Pero si usted prefiere pasar a más tiempo en Instagram y en Facebook, no le va a funcionar. Si usted prefiere pasar a más tiempo en otras cosas que no es buscar de Dios, no le va a funcionar. No pida algo que no va a funcionar. No le pida a Dios algo que usted no hace lo que Dios le pide. Porque Dios bendice a los hombres y mujeres obedientes a su palabra. Si usted quiere bendición de Dios, ¿qué hay que hacer? Obedezca a la palabra del Señor. Si usted quiere que las bendiciones de Dios le sigan, pues obedezca a lo que Dios quiera. No demande al Señor que tú me prometiste y si tú no has hecho nada. No le pidas al Señor algo que tú y yo no hemos hecho nada por alcanzar lo que Dios nos ha pedido en obediencia a hacer. No le pidas al Señor, quiero autoridad sobre algo, cuando tú y yo no somos sujetos a la autoridad de nuestro pastor. No le pidas autoridad para otras cosas espirituales cuando no nos podemos sujetar ni siquiera al líder que tenemos enfrente de nosotros, porque somos más respondones que él. No le pidamos autoridad a Dios para ejercer ciertas cosas cuando el pastor te ordena algo y tú vas como niño chiquito. A lo mejor yo lo trato de hacerlo físicamente, pero a lo mejor no haces esto en verdad, pero en tu espíritu estás haciendo lo mismo.
Porque en vez de limpiarlo con amor, lo haces con coraje. Y nosotros los humanos no entendemos, no podemos leer tus pensamientos, pero hay uno que se llama Espíritu Santo, que escudriña hasta lo más íntimo de tu propio corazón y analiza lo que tú estás meditando en ese momento. Y si tú estás haciendo lo que estás haciendo con amor para el Señor, Dios te lo va a recompensar. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Estamos aprendiendo, Espíritu Santo, Señor, la importancia, Señor Jesús, de tener, Señor amado, autoridad espiritual. La necesitamos, Espíritu Santo. Y tenemos que entender que desde un inicio, Señor, tú nos has dado, Señor amado, poder y autoridad. Y lo hemos mirado a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser hombres y mujeres obedientes, Señor. Porque tú eres grande, poderoso y misericordioso. En el nombre de Jesús. Amén.